hermanos. Estamos aquí reunidos para continuar con el estudio del libro de Josué, con el pastor, con Job, Luismi y Rubén. Y bueno, vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este estudio y para que todo lo que aprendamos llegue a nuestros corazones y enriquezca nuestra vida. Querido Dios, amado Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, por todas tus bendiciones sobre nuestras vidas. Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu esté hoy con nosotros, que se mueva entre nosotros, que le dé toda la sabiduría, inteligencia y entendimiento, tanto a Job que nos va a explicar como a nosotros que vamos a recibir. Permite, Señor, que tu palabra llegue a tierra fértil y que produzca buen fruto en cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. Nos pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Estamos al poniente de la Ciudad de México, que es nuestro territorio objetivo, ¿verdad? Como centro de influencia poniente de la Ciudad de México. En este concepto que hemos estado desarrollando durante los últimos meses de Tea and Talk, y en el cual pues una de las partes fundamentales es el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, y como bien se nos ha enfatizado a través de las últimas semanas, versículo a versículo. Y esta ocasión, como bien nos dijo Nina, estudiaremos el libro de Josué, que en realidad será un repaso, ¿verdad? Más bien un resumen tendremos en esta ocasión. Antes de ir directamente al libro de Josué, permítanme leer del Evangelio según San Juan, el capítulo 16. El capítulo 16, versículo 33, que es el último versículo de este capítulo de San Juan. Dice la Sagrada Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener la oportunidad de ser dirigidos por Job, si eres tan amable, Job, en darnos ese resumen que estamos esperando. Bueno, buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado leyendo a través del libro de Josué, capítulo 6, que fue las instrucciones antes, durante y después de la batalla. Vamos a cerrar porque hemos visto cada uno por separado, y en esta ocasión lo voy a hacer todo de corrido para darle esa unión que está tratando de buscar, que no lo pude dar en 20 minutos, sino que lo separamos y ahora lo vamos a entender un poquito mejor ya con todo lo que he dado en las sesiones anteriores. Para entender un poco acerca de las instrucciones antes de la batalla, voy a ejemplificar o a usar de ejemplo la experiencia de David. Así que les animo a que me acompañen a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. En la vida de David hubo momentos en los cuales él tuvo muchas batallas que enfrentar, situaciones, momentos muy difíciles. Y como lo vimos en sesiones pasadas, siempre preguntaba a Jehová: ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a ir detrás de mis enemigos? ¿Qué es lo que tengo que decir o qué hacer? En fin, siempre pedía instrucciones. Entonces, he resumido tres episodios de la vida de David, donde se enfrentó a batallas, donde fue perseguido. El primero de ellos lo tenemos aquí, David frente a Goliat, un pasaje muy conocido. Así que acompáñenme a leer 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Aquí está David hablando delante de Saúl. Y dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí quiero subrayar algunas cosas. Dice David: Jehová me ha librado de las garras del león, del oso, y me librará de este filisteo. Lo que David está diciendo es que es Jehová
¿quién le ha dado la victoria? Ujú. Victoria en épocas pasadas, en momentos pasados. Y que esa seguridad de esas victorias pasadas le da la seguridad de tener la victoria en el futuro. Y entonces Saúl, al parecer, no lo entiende y dice, bueno, pues tú ve, ¿no? Así, sin armadura, ya, Claro. ya aquí ya se probó la armadura y él no la quiso. Versículo 45. Aquí ya tenemos a David frente al filisteo. Dice así: dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, quiero subrayar eso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, quiero subrayar esa palabra, te entregará. Oye mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. En primer lugar, versículo 45 dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Había instrumentos de guerra, de batalla. Claro. Y eso no significa que David no los tuviera, traía su herramienta también, su arma. ¿Cuál era su arma? ¿Recuerdan? La onda. La onda, con 5 piedras. Entonces, pero dice, yo no vengo con una onda, yo no vengo con piedras. Dice, yo vengo en el nombre de Jehová. Y dice que Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Está diciendo lo que Dios va a hacer y lo que Dios ya ha hecho. O sea, Él ya te entregó, ¿no? Habla con seguridad. Con seguridad. Y dice, y sabrá toda esta congregación, versículo 47, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y eso es lo que quiero enfatizar en este resumen de Josué capítulo 6, donde vimos las instrucciones antes, que parecían cosas que no estaban en la Biblia, que no estaban en la Torah, que no estaban en el Pentateuco. Pero Dios le dijo, yo te he dado, ¿qué? La victoria. Yo te he entregado al rey de Jericó, a sus hombres de guerra, a todo que está ahí, te los he entregado. David también fue perseguido por Saúl, no sé si recuerdan. Claro. Y Dios lo libró de manera milagrosa. Sí. Pero también, punto número 3, David fue perseguido por su hijo Absalón. Por supuesto. Ahora vayamos un libro más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 17. Segunda de Samuel, capítulo 17. Absalón ha entrado a Jerusalén. Y David ha huido con un puñado de hombres fieles a él. Capítulo 17. Según Samuel, capítulo 17. Entonces, ya estando Absalón en el trono, no sabe qué hacer. Es algo muy curioso. Alguien que se revela por lo general, ya cuando está ahí y lo obtiene, luego no sabe qué hacer. Y lo vemos en el caso de Absalón. ¿Qué versículo? 14. Porque mire, aquí viene primero el consejo de Ahitofel, lo pueden leer en casa, y después viene otro consejo de Usaí Arquita, que era amigo de David. Y dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ahora, ¿por qué era mejor? La Biblia no lo dice. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y quiero subrayar en este versículo, Jehová había ordenado. ¿De quién gana las batallas? El que Jehová quiere. Al que Jehová se las da. ¿Quién nos protege No, Jehová. de los... Jehová. ¿De quién nos protege del cazador? Bueno, perdón, del que nos persigue, como en el caso de Saúl a David. ¿Quién es el que nos protege? Pues Dios. ¿Quién frustra el consejo de los malos? Dios. Dios. El consejo no era malo. El consejo de Ahitofel era muy bueno. Pero Dios había ordenado que el consejo de Usaí Arquita fuera mejor. Si no fuese por el poder de Dios que sustenta nuestras vidas, ¿cuántas veces estaríamos atrapados en el fango de nuestras malas decisiones? ¿Cuántas veces hundidos en las olas y siendo arrastrados por las olas de nuestro orgullo? ¿Cuántas veces muertos por los dientes de las ideas de este mundo que nos apresan como un león a una gacela? ¿Cuántas veces ahorcado en la soga del cual el enemigo siempre está dispuesto para no dejarnos escapar? Si no fuera por Dios, ¿en dónde estaríamos en este momento? Tal vez defendiendo no sé qué barbaridad o filosofía
que el mundo impone, y lo impone en este tiempo y en un futuro lo va a cambiar, lo atacará. ¿Dónde estaríamos atrapados? Muy probablemente en la corriente de este mundo. Veamos ahora la experiencia de Pablo. Pablo va a explicar esta misma experiencia de un problema muy grave que tuvo en Asia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo nos va a hablar de un problema que tuvo en Asia. No sabemos cuál, lo más probable fue cuando se levantó los que hacían objetos de plata para la diosa Diana de los Efesios. Esa puede ser tal vez esta situación, no lo sabemos. Pero dice que Dios fue quien lo libró de una muerte segura. Lo interesante es oír cómo es que Pablo lo relata. Porque dice que este problema fue una victoria. Porque ese problema lo llevó casi hasta la muerte. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 1, 9 al 10. Dice, ¿me ayudas, Lina? 9, versículos 9 y 10. Ok. No importa en esta versión. No importa. Oh Señor Dios, te ruego sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues, si estoy bien, no, estoy en Segunda. Crónicas, perdón. Segunda de Corintios. Perdón, No te preocupes. 2 de Corintios 1, 9. espérate. Estamos al aire. No hay problema. Pablo aquí va a describir esta situación de muerte. Lo llevó a abandonar su confianza en sí mismo y poner el resultado en Dios, en poner su confianza en Dios, en lo que Dios iba a hacer. 1:9. 1:9. Listo. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Entiendes también? Sí. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Versículo 9 decía que hubo una situación que los llevó hasta la misma muerte. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dejar de confiar en nosotros mismos Exacto. y entregarnos. Y confiar plenamente en En Dios, Dios. que resucita a los muertos. Aún ni la muerte le tenía a Pablo, ¿cómo decirlo? No tenía miedo a morir, porque sabía que podía confiar en Dios, que es el Dios de la vida. Dice, el cual nos libró y nos libra. ¿Pasado? Y futuro. Eso es algo que quiero enfatizar porque en el libro de Josué, cuando sigamos leyendo, se van a estar olvidando de las piedras del recuerdo, de lo que Dios ha hecho. Y que, pues muy seguramente Dios les hubiera ayudado. Pero Pablo no murió, pero sin embargo es como si lo hubiera hecho. Estar al borde de la muerte lo llevó a desconfiar de sus propias fuerzas y de esta manera resucitó en plena confianza en Dios. Vamos a un libro anterior, a la 1 Corintios 1, también versículos 9 y 10. 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Porque ya estamos aquí en las instrucciones durante la batalla. Ya estamos aquí diciendo que no es nuestras fuerzas, sino que caminamos en fe. No por las evidencias. Entonces, ¿eso significa que no tenemos que esforzarnos? ¿Qué dice 1 Corintios 1, 9 y 10? Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Unidos en pensamiento y en propósito. Y en propósito. No es unidos por las circunstancias, no es unidos por lo que vemos, si nos está yendo bien o si nos está yendo mal. Es Dios quien nos va a llevar a lo que Él quiere, a su propósito. De hecho, el versículo decía que nos ha dado un llamado, ¿no? A su llamado con Jesús. Sí. Pablo se ha esforzado toda su vida, lo vamos a ver ahorita en Filipenses. Pero es lo que Dios ha hecho
en Él. Ujú. Nunca es Él. De hecho, en un pasaje dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y ni siquiera debería ser un apóstol. No tendría que decirme ustedes apóstol. Pero lo soy por la gracia de Dios. Porque Pablo conocía muy bien lo que decían los salmos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas veces decimos que nos portamos bien, o que estamos guardando la ley, o cumpliendo lo que Dios manda. Pero siempre haces algo mal, a veces haces Exacto. cosas bien. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es más, si nosotros estamos ahorita entendiendo, es por gracia de Dios. No es por nuestra inteligencia, no es por la sabiduría que hemos obtenido del mundo. Es porque Dios nos ha tenido gracia, misericordia. No hay quien busque a Dios. A veces decimos, voy a buscar a Dios, ¿no? Pero no es así. Dios siempre es buscándonos. Y es cuando tú sientes el de orar, esa necesidad de orar o de estudiar la palabra, es Dios llamándote. No es que nace en ti. Ahora vamos a lo que les comentaba, el libro de Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, ya vamos a entrar en la última parte, que a la obediencia, obedece la ley, obedece, Claro. no dejes a ningún sobreviviente vivo. Sí. ¿Cuál era el otro? Si no mal recuerdo. Todo lo que Dios dice que es de Él, hay que apartarlo para Él, ¿no? Entonces aquí dice, Filipenses Todo era 2. muy específico, perdón, todo era muy específico, las indicaciones eran precisas, Ujú. eran bien puntuales, bien específicas, de tal forma que se supone que no debía haber error, ¿no? Pero no solamente eso, sino todas las explicaciones que nos diste en el estudio pasado. Claro. El por qué. Y ahora vamos a hablar de la obediencia, porque obedecer, aquí dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación, pero no significa que nosotros tengamos que obedecer para alcanzar nuestra salvación. Porque si no, entonces diría, ocupaos por vuestra salvación. Pero lo que el texto dice es, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, que ya lo hemos recibido. Es algo que nos ha sido dado por gracia. Y obedecemos en respuesta a la fe de haber recibido esa herencia. En el caso de Josué, es una tierra prometida. En nosotros es la vida plena en el Espíritu. Una vida victoriosa. Exacto. Si no fuera por la gracia de Dios, no sé dónde estaría. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Esta liberación de ayer es la mejor garantía de que Dios lo hará mañana. ¿Y cuál es la liberación? La que Dios hizo en la cruz del Calvario. Nos liberó del poder del pecado. Porque la paga del pecado es muerte para darnos vida. Entonces, voy a terminar con un salmo. Vamos al Salmo 124. Salmo 124. Ya no me queda mucho tiempo, pero voy a hacer hincapié en partes de este salmo. Además es muy corto. Dice, al no haber estado ahí Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Ahora, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaban contra nosotros los hombres. Aquí me llama la atención que repite 2 veces esta misma frase. A no haber estado Jehová por nosotros, si no hubiera estado el Señor con nosotros. ¿Tiene algún propósito esta repetición? Es que a veces somos muy rápidos para enojarnos, para murmurar, para criticar, para echarle la culpa a los demás, pero para reconocer que nuestra alma ha sido librada del pecado o ha sido librada de algún problema, somos a veces muy lentos. Nos cuesta mucho.
nos cuesta más, tardamos más. Así que si te acuerdas de algo, no esperes a mañana, porque te olvidarás, como pasó al pueblo. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Qué hace la luz? Aclara, Aclara, ubica. muestra lo que hay, Da calor. da calor. ¿Qué hace la sal? ¿La qué? La Sabor. sal Sabor. da sabor. No. En la antigüedad también se usaba como Conservador. para conservar los alimentos de la descomposición. Jesús dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo. La luz muestra lo que somos. La sal persevera la carne de la corrupción. Nuestra misión sigue siendo la misma: llevar la luz y ser la sal. Luz en este mundo que no ve por dónde anda. Y sal porque este mundo se descompone día a día. Se menciona 2 veces. ¿Tendrá algún significado? A Martín Lutero le parecía que sí. Lo argumentaba diciendo que cuando pasamos por los problemas graves y estos se solucionan, entonces al final pensamos que la cosa no era para tanto. Y esta es gran parte del engaño de Satanás. Minimizar la gracia de Dios en nuestra vida. Y David lo reconoce 2 veces. A no ser por Dios, a no ser por Dios. Pues, Sí. O sea, cuando uno supera los problemas, bueno, puede uno pensar no era para tanto o como vanagloriarse uno mismo, ¿no? Lo pude hacer. Claro. Eso no me quedó grande. Pero cuando y olvida uno, porque tenemos amnesia, que cuando uno está inmerso en ese problema, entonces ahí está uno como que no sabe ni por dónde empezar, ni cómo ubicarse, es más, ni siquiera tiene claro cuál es el problema, o empezar a generar ideas para solucionarlo. Entonces, sí, nos olvidamos a veces por dónde viene la solución. Exacto. Y a veces lo dejamos al final. ¿Ves? Y David inicia con esto, su salmo: a no ser por Dios, a no ser por Dios, ¿no? Si no fuera por Él. Y lo reconoce en los siguientes versículos, voy a leer del 3 al 5. Vivos nos hubieran tragado entonces, o sea, sus enemigos, las tentaciones, el pecado, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habría inundado las aguas sobre nuestra alma. Hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Versículos 6 y 7. Bendito sea Jehová, otra vez agradece, que no nos dio por presa los dientes de ellos, como un león a una gacela. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El propósito de que Dios nos libere no es para que nosotros hagamos lo que queramos, no es para hacer nuestra voluntad. El propósito de ganar las batallas, o sea, obtener la victoria que nos ha sido dada, caminar por fe, obedecer la ley, tiene como propósito hacer su voluntad, no nuestra propia voluntad, no hacer lo que nos plazca, no manipular la Biblia para nuestros propios intereses. Es imposible salir por nuestros propios medios de eso. He utilizado esta frase de, así como un león atrapa una gacela, ¿no? Y lo tiene ya en el cuello. ¿Cómo se puede escapar de eso? ¿Han visto que algunas gacelas se escapan? No hay forma. Una vez que está pescada, ya. Otra, lo que utiliza David, como un pajarillo en una trampa. Ya no tiene. Sin embargo, tú y yo fuimos liberados. Fuimos rescatados por gracia. Gracias. Porque somos como pajarillos, y eso es algo que me enternece de David. Él se compara como un pajarito, que es débil y que cae con facilidad en las trampas. Y es muy fácil caer en las trampas que el enemigo pone. A veces uno dice, wow, Dios lo está permitiendo, Dios es grande. Pero si no nos damos cuenta, son trampas en las cuales caemos como pajaritos. Incluso puede ser un cargo en la iglesia. Y aún seguimos en pecado, seguimos en doble vida. Y las apariencias ante la gente pueden verse bastante bien. Pero delante de Dios, que todo lo ve, que Él es el que da las victorias, que Él es el que nos hace caminar por fe, que Él nos da la obediencia, como lo vemos en Filipenses 2, creo que ante esto deberíamos de ser como el salmista: bendito sea Jehová. Versículo 8, para terminar. ¿Cómo podemos estar atentos a las trampas? Por medio de su palabra. Antes de leer versículo 8, quiero enfatizar que en este salmo hemos visto 4 imágenes. La de la tierra, como un terremoto, que se abre y te traga, como una corriente de agua,
en un río impetuoso que solo puedes recibir ayuda externa, atrapado en los dientes de un depredador y atrapados como un pajarillo en una trampa. Y hay problemas que hacen más daño a nuestra alma que a nuestro propio cuerpo. Dice el Salmo 124, versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. y la tierra. ¿En dónde está el socorro? En Jehová. En el nombre de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo David? Yo vengo En el nombre en de el Jehová de los nombre de ejércitos. Jehová de los ejércitos. Porque ¿quién nos dice el nombre de Dios? Su carácter. Y su carácter es misericordia, ¿verdad? En el nombre está todo. Y además dice que Él hizo el cielo y la tierra. Y el diablo va a intentar hacernos dudar de estas dos cosas. Del nombre de Dios, para que dudes de su carácter. Y de que Él ha creado todas las cosas, para que dudes de su poder que tiene para liberarte. Pues si te hace dudar del carácter de Dios y de su poder, entonces has caído en la trampa. Si Dios es quien hizo el cielo y la tierra que vemos, significa que Dios es poderoso. Entonces, al final de cuentas, somos tentados a desconfiar de Dios. Y eso es lo que ahora va a pasar a nuestro siguiente personaje de Josué capítulo 7. Fue tentado a desconfiar en el nombre de Dios y en su poder. David le dijo a Goliat, y con eso termino: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios no nos va a quitar los problemas. Dios lo que va a hacer es que su gracia sea suficiente. No nos va a quitar los problemas. Él se va a encargar de que su gracia sea suficiente. Y Jesús oró por nosotros, así como oró por Pedro. Recuerdan que a Pedro le dijo: Satanás me ha pedido para que seas tentado, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. De la misma manera, Jesús oró por nosotros y dijo: y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Juan capítulo 17, versículo 11. Jesús oró para que nosotros fuéramos guardados en su nombre. Dios nos ha dado su nombre para tener victoria. Dios nos ha dado su nombre para caminar en fe. Dios nos ha dado su nombre para obedecerle, porque Él es misericordia y verdad. Y por eso termino con el pasaje que bien hizo el pastor en leer, el de Juan 16, 33. Vamos todos para allá. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendrás muchas pruebas y tristezas. Tendrás muchas, no dice que no las vamos a tener, dice que sí las vamos a tener. Pero dice: confiad, tengan puesta su confianza en mí. Yo he vencido al mundo. Josué capítulo 6 nos enseña a recibir las instrucciones antes, durante y después de la batalla. Y eso es que Dios nos ha dado la victoria, que caminamos solo en fe, no en evidencias, y que obedecemos en respuesta a esa fe. No obedecemos para obtener algún mérito, porque entonces diríamos que Jesús no hizo las cosas completas. Pero Él dijo: hecho está, ya está hecho, cumplido. Él cumplió. Él es el siervo que sí cumplió. Nosotros somos siervos inútiles, lo leímos como Pablo dijo: siervos inútiles somos en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. No te engañes, hermano. Ni aún, tú puedes decir: es que Dios conoce mi corazón. Y eso es verdad. El problema es que tú no conoces tu corazón. Los discípulos aprendieron esa lección en la última cena. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, todos me asombra que su respuesta no fue: ¿será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Jacobo? ¿Será Mateo? ¿Será Judas? Cada uno empezó a decir: seré yo, seré yo. Ellos aprendieron que ni aún nosotros podemos conocer las intenciones de nuestro corazón. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque esa es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nosotros, diciendo nuestros pensamientos, dice el corazón, los tuétanos. Hace toda una descripción del apóstol, porque dice: ¿crees que eres más listo que Dios? No lo eres. Así que sigue las instrucciones antes, durante y después de la batalla. Amén. Muchas gracias, Jo, por guiarnos en el estudio de esta ocasión. En el resumen del libro de Josué, el capítulo 6.
Eso es lo que nos tocó en esta ocasión. Ojalá que nosotros hayamos puesto, pues, compartir a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros hermanos. Y en esta ocasión, pues, vamos a pedirle a Luis Miguel si nos quiere dirigir en la oración final, que es con la que concluiremos nuestro estudio de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Papito Dios, por este día. Gracias, Papito Dios, por este día. Gracias porque podemos estar aquí. Ayúdame a ser un buen niño y ayúdanos a portarnos bien. O ayúdanos a portarnos bien la mayoría del tiempo, porque siempre o contestamos feo o hacemos cosas que no deberíamos hacer, dudamos de ti, caemos en tentación, te echamos la culpa, morimos en espíritu tuyo, nos alejamos, pero tú siempre nos recibes con los brazos abiertos. Gracias por eso, Señor, porque tú siempre nos recibes con los brazos abiertos. Y como dijo David, no tenemos que luchar porque ya tenemos la batalla ganada. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Los esperamos el próximo miércoles. Les invitamos para que los que pertenecemos al Centro de Influencia Lomas nos reuniremos todavía en Yacatas 398 en la colonia Narvarte. Y pronto pues tendremos un hermoso bautismo, les avisamos, para que se vayan preparando. Mientras tanto, que Dios les bendiga.